Bueno, buenos días a todos. Siguiendo el tema de radioterapia, el día de hoy a mí me tocó hablar sobre inmovilización en radioterapia. Bueno, antes de empezar quiero decir que enfoqué esta pequeña charla eh, para tocar algunos temas para que gente que haya estado en radioterapia, que no haya estado en radioterapia, compañeros, sepa más o menos cómo funciona el servicio, qué es lo que pasa dentro del servicio y qué es lo que pasa desde que un paciente entra por una consulta hasta que ya está recibiendo tratamiento en un acelerador lineal. Entonces, los temas que voy a abordar el día de hoy son sobre todo una pequeña definición de qué es la radioterapia. Voy a hablar un poquito de las técnicas de radioterapia que se aplica aquí en Solca, en el servicio de radioterapia. ¿Qué es una simulación virtual? Que es ahí donde se utiliza todos los métodos de simulación, todo lo que voy a hablar el día de hoy sobre la simulación virtual y los métodos de simulación que se utiliza en ese momento. Y voy a empezar, como dije, definiendo qué es la radioterapia. Ya. En sí, la radioterapia es el uso de rayos X o otras partículas de alta potencia para eliminar las células cancerosas. Esa es en sí la definición de radioterapia. Los radiooncólogos utilizan este tipo de partículas para destruir las células cancerosas y retrasar el crecimiento tumoral. Aquí una cosa muy importante es que el éxito del tratamiento no solo es en destruir las células cancerosas, sino sobre todo definir o limitar en sí los márgenes de seguridad. Lo que se quiere con la radioterapia es eliminar las células cancerosas, pero sobre todo no producir daños a las células sanas, no producir daños a los tejidos que estén cerca de la masa tumoral. En sí, si logramos únicamente que la radioterapia se dirija a la masa tumoral, evitar que se dirija a los tejidos sanos, es el éxito de la radioterapia. La radiación actúa sobre el ADN de las células cancerosas. Estas provocan unas pequeñas rupturas en su ADN que se encuentra dentro de la célula. Estas pequeñas rupturas van a producir que la célula no se reproduzca, no vaya a aumentar el crecimiento tumoral. En sí, como dije, el éxito es no que esta radiación no llegue a las células sanas, pero en ocasiones sí llega. Pero lo que en esas células sanas, como tienen una buena estructura, la mayoría se recupera y recupera su funcionalidad normal. Existen diferentes tipos de radioterapia que se clasifican externa e interna. Para compararlo, voy a decir una definición rápida y la diferencia entre una y otra. La radioterapia externa, la radioterapia de haz externo produce por una máquina denominada acelerador lineal. Este acelerador lineal va a enfocar toda su radiación hacia la masa tumoral. Este tipo de radioterapia es una radioterapia de tratamiento local, es decir, se va a enfocar únicamente en un punto del cuerpo. En cambio, la radioterapia interna es con una fuente de radiación que se pone dentro del cuerpo. Esta fuente sólida que se pone dentro del cuerpo, este tipo de radiación interna se denomina braquiterapia. En la braquiterapia se utilizan unos implantes, unas agujas que estarán dentro del cuerpo, dentro del tumor o cerca de este, el cual se conectará a una fuente que irradiará a la masa tumoral. Entonces, la diferencia entre la radioterapia externa y la interna es que la externa viene de un acelerador lineal que se encuentra fuera del cuerpo humano, mientras que la radioterapia interna, con unos implantes, unas agujas, introducimos dentro del cuerpo hasta la masa tumoral o cerca de este para aplicar la radiación. Pero en sí, ¿cómo funciona la radiación? El paciente que se administra radioterapia va a recibir radiaciones ionizantes de alta potencia para destruir las células cancerosas en un volumen concreto, que en ocasiones es únicamente un solo punto. Estas radiaciones van a recibir en distintos tipos de sesiones, cuya frecuencia y duración variará de varios tipos de factores, que puede ser el tipo de tumor, el tamaño del tumor, la localización del tumor o incluso el estadio o el estado clínico de cada paciente. En sí, la radioterapia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, eh, ganando sobre todo en eficacia y en eficiencia, logrando determinados tumores resultados equivalentes a los que puede ser de una cirugía. Esto se debe gracias a los avances tecnológicos y a la incorporación de los sistemas de navegación corporal que tienen algunos de los aceleradores lineales más modernos como los que tenemos aquí en Sol, dando lugar así a una nueva generación de equipos con unos elementos cada vez más sofisticados que permiten que el haz de radiación se adapte a la forma del tumor, se sincronice con los movimientos del cuerpo y reduzca así los márgenes de seguridad para evitar que se formen efectos secundarios o por lo menos los que se formen sean casi imperceptibles. De la mano de estos avances, la radioterapia ha evolucionado a nuevos modos de administración de radiación, permitiendo personalizar cada tipo de sesión a cada tipo de paciente o cada tipo de tumor. Existen diferentes modalidades de radioterapia, las cuales voy a ir nombrando poco a poco, definiendo cada una de estas. Todas estas tipos de técnicas se utilizan aquí en Solca.
Eh, la IMRT es la radioterapia de intensidad modulada. En esta consigue adaptar tanto la forma e intensidad del haz de radiación que se emite de la célula lineal a la forma y situación del tumor, dando únicamente el tratamiento concentrado en el tejido enfermo y así logrando preservar el sano. La otra técnica que se utiliza aquí en Solca es el BIMAT, que es la crioterapia volumétrica modulada. En radioterapia es una IMRT, pero que en la célula lineal gira en torno al paciente en forma de arcos, modulando así la intensidad de radiación y también la velocidad y la cantidad de giros que es alrededor del paciente. Con esto se consigue reducir a escasos minutos tratamientos de alta complejidad que en otros aceleradores lineales duraría incluso horas. Y sobre todo se gana en precisión. Durante el tratamiento, el haz de radiación se adapta a la forma del tumor y se puede administrar desde prácticamente cualquier ángulo. La radioterapia estereostática fraccionada o SBRT es una de las técnicas más avanzadas que se utilizan aquí en Solca. Debido a la posibilidad de fraccionar la dosis mediante unos sistemas de imagen guiada y la extrema precisión en el tratamiento de la radioterapia, se ha hecho posible exportar el concepto de cirugía a otras partes del cuerpo que no sea el cerebro, con la radiocirugía cerebral que ya veré posteriormente. Como puede ser otras partes como el pulmón o el hígado, para tratar tanto tumores primarios como metastásicos, que hace poco incluso se consideraban no tratables, reduciendo también así el mínimo los márgenes de seguridad y por tanto los efectos secundarios sobre los tejidos sanos. La SBRT tiene una técnica de irradiación de alta precisión que permite irradiar con dosis ablativas, es decir, la función o la finalidad de este es destruir completamente el tumor. Lesiones localizadas fuera del cráneo, como puede ser pulmonares, hepáticas, suprarrenales, vertebrales o incluso lesiones óseas. El número de sesiones de este tipo de técnica es reducido, es entre 1 y 5, como sucede con la radiología cerebral. Esto se debe a la dosis que cada sesión es muy elevada. Los tratamientos de SBRT requieren una precisión semejante a los del tratamiento estereotáxico craneales. Las lesiones situadas en el pulmón, en el hígado, en cualquier cosa del tórax o el abdomen, tienen una influencia. La influencia es del movimiento involuntario del paciente, que es el movimiento respiratorio. Para ello necesitamos un control respiratorio. Para eso en nuestro servicio contamos con un sistema de control respiratorio que se denomina gating. Más adelante abordaré un poquito más sobre el gating porque es una de las técnicas más avanzadas que se practica aquí en Solca y en toda radioterapia y es bastante interesante. Pero en sí los tratamientos, este sistema permite administrar la dosis de irradiación en una fase seleccionada del ciclo respiratorio del paciente, interrumpiéndose de manera automática cuando el paciente se encuentra en otro ciclo respiratorio en el cual no ha sido programado. Una vez el paciente esté inmovilizado, siempre antes de cada sesión de radioterapia, se verifica el posicionamiento del tumor mediante un sistema de imagen guiada. Y el sistema de ciclo respiratorio se lleva a cabo en tiempo real mediante una monitorización de infrarrojos por medio de unos óvalos, unas esferas que se comunican con esos infrarrojos que se coloca en el tórax y en el abdomen del paciente. Ya. Bueno, perdón, seguimos con la otra técnica que se utiliza aquí en radioterapia, que es la radiocirugía cerebral. Esta se denomina así porque la radiación consigue, por su precisión y eficacia, resultados equivalentes al de una cirugía, pero con varias ventajas, como puede ser que es un proceso sobre todo no invasivo, el paciente es ambulatorio, que no necesita ningún tipo de anestesia. Su altísima precisión con márgenes de seguridad súper limitados, que rondan en torno a la décima de milímetro, logra concentrar grandes dosis de radiación. En algunos casos reduce el tratamiento incluso a una sola sesión. La indicación importante para hacer radiología intracraneal es que los tratamientos sean de lesiones intracraneales, lógicamente. Y otra de las técnicas que tenemos aquí en Solca es la tomoterapia. La tomoterapia es como una IMRT,
pero que esta máquina es una combinación entre un tomógrafo y una máquina de irradiación de haz externo. ¿Cómo funciona? La máquina de tomoterapia toma imágenes del tumor antes de cada sesión para permitir que se apunte muy precisamente el tumor y no se afecte a los tejidos normales. Este gira alrededor del paciente durante el tratamiento, entregando una radiación de forma espiral. En cuanto a las frecuencias del tratamiento, la mayoría de los pacientes reciben radioterapia de haz externo una vez al día, 5 veces por semana, de lunes a viernes. La radiación se administra en periodos de descanso. Este descanso permite que las células sanas se recuperen y puede hacer así mucho más eficaz la terapia externa. ¿Cuántas sesiones de tratamiento? Va a depender de varios factores: el tipo de objetivo del tratamiento, el tipo de tumor, la locación de este, o el esquema de radiación de que el médico oncólogo haya dicho para cada paciente. El intervalo, tanto desde la primera sesión de radioterapia hasta la última, se denomina curso de tratamiento. Varios investigadores han estado estudiando para que este ajuste de dosis o esquema de radiación sea mucho mejor para el paciente, para que limitar el daño de las células sanas o que sea mucho más rápido en menos sesiones. Pero en sí tenemos 3 tipos de frecuencia de tratamiento, que son los siguientes. El fraccionamiento convencional es el tratamiento que se recibe diariamente, con dosis establecidas entre 1.5 y 2 grays por día. Es, digamos, el tratamiento estándar. Después tenemos un fraccionamiento acelerado, el tratamiento que se administra en ciertos tipos de tumores 2 veces al día. Y el hiperfraccionamiento consiste en dosis mayores que se administran una vez al día o con menos frecuencia para reducir así el número de sesiones. Pero antes de que el paciente reciba tratamiento en radioterapia, los aceleradores debe pasar varios pasos. ¿Cuál es el primero de ellos? Una orden de tratamiento. Esta orden de tratamiento se realiza en un consultorio del médico. El médico valorará al paciente, verá si es apto para la terapia, va a definir la zona a simularse y va a definir si esta simulación va a ser con una tomografía contrastada o simple. El segundo paso va a ser en sí la simulación virtual, la tomografía que había dicho anteriormente. Es una tomografía simple o contrastada, según el médico requiera, en el cual se posicionará el paciente de acuerdo a su lesión tumoral y se utilizarán los medios de inmovilización por primera vez. Estos medios de inmovilización se mantendrán durante todo el tratamiento hasta que el paciente reciba su última sesión en los aceleradores lineales. Por lo tanto, tenemos que hablar de la simulación. En radioterapia, un factor tan importante y tan relevante como el inicio inmediato del tratamiento es que el mismo se comience solo después de un minucioso y cuidadoso proceso de simulación y planificación. Este es un proceso trabajoso y demanda de bastante tiempo. La simulación consiste en definir y localizar anatómicamente el volumen del tejido a irradiar. El procedimiento de simulación incluye el procedimiento del paciente, la selección del tamaño del campo de tratamiento y la realización de los tatuajes. Estos tatuajes son marcas para lograr una adecuada reproducción de área en la máquina de tratamiento. Seguramente algunos pacientes que se encuentran aquí ingresados y han bajado al servicio de radioterapia a realizarse una tomografía de simulación, vuelven diciendo que le han pinchado en el cuerpo, con algunos puntos, con algunas marcas. Esto se explica al paciente en el consultorio lo que se le va a hacer en la tomografía de simulación, pero algunos pacientes seguramente no recuerden o no entendieron de la mejor manera. Entonces, si algún paciente sube a piso o a cualquier servicio que se encuentre con algunos puntos, con algunas pequeñas manchas, porque son tatuajes, les va a quedar como un pequeño punto, como un pequeño lunar, es debido a esto. Es las marcas que se utilizan como referencia para colocar siempre al paciente en la misma posición y que el tratamiento sea exitoso durante todas sus sesiones de radioterapia. La mayoría de los tratamientos de radioterapia se realizan en dosis diarias, como dije anteriormente. Puede ser entre unas 20 o 30 aproximadamente. Por lo tanto, como dije, la garantía de reproducir día a día el posicionamiento correcto del paciente es el éxito de la radioterapia. Pero durante el tratamiento diario a veces pueden ocurrir desviaciones del posicionamiento. Pueden ser estas eventuales o pueden ser recurrentes, como por ejemplo que el punto del isocentro se encuentra un punto diferente al que el médico y el físico medio planificó y simuló. En estas ocasiones el paciente no puede recibir tratamiento porque no está bien colocado, la radiación no va a ir al lugar en el que se planificó y se simuló. En estos casos el paciente tiene que volver a simularse, hacer otra tomografía de simulación con el fin de que reciba la dosis donde se planificó al inicio. Ahora voy a hablar sobre en sí los dispositivos de inmovilización. Dependiendo de la localización del tumor primario, existen diferentes tipos de inmovilización, entre los cuales tenemos los siguientes. Soportes para cabeza y cuello. Lógicamente, este tipo de soportes son para tumores de cabeza y cuello. Tienen como objetivo posicionar la columna cervical del paciente, de acuerdo con cada propuesta de tratamiento.
Son construidos de forma estandarizados y se identifican por medio de letras. Las mascarillas termoplásticas. Estas son de las más comunes y las más interesantes para tumores de cabeza y cuello en radioterapia. Son accesorios confeccionados de material sintético y usado para la inmunización del paciente en tratamientos de cabeza y cuello. Ellos sustituyeron al antiguo e incómodo método de inmunización de la cabeza, que era con una cinta en la cabeza sujeto a la mesa del tomógrafo, a la mesa del acelerador lineal. Estas mascarillas están fijas en un molde, el cual sirve de base. El molde del material termoplástico es calentado a una temperatura suficiente como para que se ablande. Una vez que está ablandada, tanto el tecnólogo que se encuentra en la simulación como el médico tienen unos 3-4 minutos hasta que se endurezca y se quede moldeado a la anatomía del paciente. Estas mascarillas, hay dos formas de calentarlas. En sí es con agua caliente o en el horno, perdón. Aquí en radioterapia utilizamos el agua caliente. Depende del tipo de mascarilla, de la marca comercial que nos la disponga, pero normalmente se calienta a unos 65 grados centígrados. Una vez que se haya calentado, como se puede ver, la mascarilla se ablanda. Recomendable secarlo un momento, el paciente va a sentir un poquito de calor, no se va a quemar la cara ni el rostro, va a sentir un poquito de sensación de calor, pero en unos 2-3 minutos se enfría completamente y se queda endurecida con la posición exacta del paciente. El breastboard o rampa de mama, como utilizamos nosotros, como denominamos nosotros, perdón, es un accesorio compuesto por un tablón, el cual se apoya en una base, lo que permite moverse y adaptar varios ángulos de inclinación para la paciente. Para acomodar los brazos de la paciente, la base esta posee unos soportes acolchonados, los cuales permite posicionar correctamente el brazo del paciente para mayor confort. El breastboard o la rampa de mama puede ser ajustado para cada paciente siguiendo las referencias alfanuméricas del tablón. Estas referencias siempre son registradas en la ficha de tratamiento para que la posición siempre sea la misma en los aceleradores lineales. Esta rampa de mama se utiliza sobre todo en CA de mama. Los inmunizadores pélvicos. El tratamiento de algunos tumores pélvicos demandan de una alta precisión de inmunización para los pacientes, lo cual no puede ser garantizado por un soporte normal de pelvis. Para ello utilizamos los inmunizadores pélvicos, que es un accesorio formado por una base adaptada a la mesa y un molde termoplástico rígido. Es como la mascarilla de simulación, la mascarilla termoplástica que dije anteriormente, igual. Es una plancha termoplástica que se calienta para ablandarla y después se endurece a la forma del paciente. Los inmovilizadores del cuerpo entero. Nosotros denominamos estos, o los conocemos en radioterapia como BAGLUS. Estos, para movilizar con la mayor comodidad posible la mayor parte del cuerpo del paciente, podemos utilizar un movilizador de cuerpo entero, que no es más que un colchón flexible que está relleno con copos de poliestireno. Este accesorio es muy versátil y su uso se extiende a varias técnicas de radioterapia, ya que puede ser moldeado según la forma de cada paciente, según la anatomía de todo el cuerpo. Para ello, el paciente se va a posicionar en un colchón que está completamente blando, se posiciona encima del colchón con un soporte de cabeza para mayor comodidad del mismo y para la estructura cervical. Una vez que se haya moldeado el colchón a las necesidades de la simulación, con una máquina de vacío se retira todo el aire que hay dentro del colchón y este queda completamente endurecido. Va a ser un molde completamente del cuerpo del paciente que se va a utilizar durante todo el tratamiento de la radioterapia. Tenemos el soporte para rodillas y extremidades. Es utilizado para auxiliar en la inmovilización de los pacientes en tratamientos de tumores de pelvis, como puede ser el cáncer de próstata. Se trata de una estructura de espuma con la forma adecuada para apoyar las piernas flexionadas. La misma se posiciona por debajo de las rodillas, evitando la incomodidad del paciente y evitando el movimiento natural de las mismas. Aparte de los accesorios de inmovilización que tenemos aquí en radioterapia, también tenemos unos accesorios específicos para modificar los haces. Nosotros utilizamos en radioterapia los denominados bolos. Estos bolos sirven en sí para superficializar la zona de radioterapia. El bolo es un accesorio confeccionado con material de densidad semejante a los tejidos blandos. Puede ser adquirido comercialmente o puede ser confeccionado en el taller de moldes, pero se utiliza sobre todo comercialmente por la optimización diaria de los pacientes e incluso es más económica. Aquí en radioterapia disponemos de diferentes tipos de moldes. Todos son unas planchas de 30 por 30 de distinto grosor. Tanto puede ser de 0.5 centímetros a 1 centímetro. Este tipo de bolo se colocará en la zona irradiada
Va a ser como una capa de piel anexa a la que ya tiene el paciente, con el fin de superficializar mucho más la zona irradiar. Es como otra capa de piel que se le pone al paciente. Y para terminar, como les dije anteriormente, voy a hablar sobre gating, que es una de las técnicas más avanzadas que se utilizan en toda radioterapia y ustedes aquí sobre todo en Solca. El tratamiento con gating respiratorio pretende reducir la incidencia y severidad de las complicaciones del tejido sano, aumentando el control local mediante una escala de dosis administrada en tumores locales, localizados en tórax y abdomen. La localización exacta del tumor en tiempo real es importante para el gating. La locación directa del tumor en tiempo real es difícil, pero no es imposible. Existen dos formas de gating en radioterapia. El gating interno, el cual utiliza el movimiento del tumor interno mediante unos marcadores fiduciales que se le han puesto internamente a la masa tumoral. Y el gating externo, que utiliza los movimientos respiratorios externos, como por ejemplo marcadores colocados sobre la superficie abdominal del paciente. Por tanto, el gating respiratorio es un proceso para el seguimiento de una forma continua del movimiento de los tumores. Así como este método, la radiación solo se entrega cuando el tumor está situado exactamente en el lugar correcto y el haz de radiación se apaga automáticamente cuando el tumor se mueve fuera del campo de su destino. Este sistema de gating funciona en sí como un francotirador. Mientras el paciente respira, cuando está completamente en la planificación, en el lugar que el médico requiere para irradiar, va a irradiar, cuando no se encuentre va a parar con los ciclos respiratorios del paciente. ¿Cuáles son las ventajas del gating o los beneficios del control respiratorio? Es que permite al equipo de tratamiento vigilar la respiración del paciente y los movimientos de su tumor. Permite también lo que llamamos una escala de dosis de radiación, es decir, podemos administrar una dosis mucho más alta y precisa sobre el tumor, lo que aumentaría la eficacia y el tiempo se disminuiría. Aparte, el gating respiratorio es una técnica cómoda para el paciente, es únicamente un pequeño aparato que se coloca en el abdomen del paciente, el cual va a registrar los movimientos y el ciclo respiratorio del mismo. Permite correlacionar la posición del tumor en relación al ciclo respiratorio del paciente. Se utiliza para ello una cámara de seguimiento de infrarrojos, como mencioné anteriormente, y un marcador reflectante. El sistema mide el patrón y el rango del movimiento respiratorio del paciente y lo muestra con una forma de ondas. Los umbrales de activación periódica se establecen cuando el tumor está en la parte deseada del ciclo respiratorio. Estos umbrales determinan cuándo el sistema del gating debe encenderse y cuándo apagarse, cuándo debe irradiar y cuándo no. En sí, esta es una de las técnicas más avanzadas que se utilizan en radioterapia y utilizamos aquí en Solca. A lo largo de los tiempos hemos ido mejorando esta técnica del gating, sobre todo se da en tumores pulmonares. Bueno, en sí, esta es la exposición de inmunización de radioterapia. No solo quise abordar la inmunización de radioterapia, sino también qué es lo que pasa en el servicio de radioterapia, cómo llega un paciente desde la consulta hasta que acaba en un acelerador lineal. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? Buenos días, muchas gracias por tenernos la de la movilización a la radio. Mi consulta es, ¿estos inmunizadores se utilizan por cada paciente o estos se utilizan para todos los pacientes? Es decir, ¿tienen un stock de 12 para administrar en todos los pacientes o es uno por cada paciente? En sí, depende del tipo de inmunizador. Por ejemplo, las rampas de mama se utilizará para varios pacientes debido a que tiene diferentes tipos de angulación y se puede reorganizar para cada paciente. Son estructuras que tenemos en radioterapia para cualquier paciente porque se pueden reutilizar. Otros tipos de inmunizadores, como puede ser las mascarillas termoplásticas, es única por cada paciente. Una vez se calienta, se moldea, se ablanda y se pone rígido, se va a quedar ahí hasta el final del paciente y una vez que termina se desecha.
porque ya otro paciente necesita otro tipo de mascarilla, puede ser de diferente tamaño, puede ser un paciente pediátrico, una mascarilla más pequeña, o una mascarilla que sea hasta los hombros cuando se trata cabeza y cuello. Depende de cada paciente, pero ese tipo de inmunizadores son únicos para cada paciente. Igual los bolus también son únicos para cada paciente. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo le tenemos cómodo? Muy buena pregunta. Nosotros hemos tenido pacientes en las que con una mascarilla termoplástica tiene un tipo de trauma y no puede estar con una mascarilla termoplástica. Hace poco tiempo, Solca empezó a adquirir mascarillas OpenView. Significa que tiene unas pequeñas aberturas en los ojos y en la nariz que en sí, de cierto modo, ayudan al paciente a que no se encuentre en una situación de claustrofobia. Pero aún así hemos tenido pacientes que incluso con eso no pueden. En ese tipo de pacientes lo que se realiza es una sedación diaria. El paciente, tenemos un anestesiólogo en radioterapia en el cual se va a sedar todos los días al paciente para que reciba su tratamiento. ¿Alguien más? En el caso de los estados técnicos, el paciente necesita algún tipo de o En sí, cuando se realiza la simulación, únicamente el paciente va a estar con una bata. Incluso cuando se simula pelvis, tiene que estar incluso sin ropa interior. Lo que se quiere es moldear la anatomía del paciente. No se utilizan tanto las mallas pélvicas, se utilizan sobre todo cuando el médico requiere una angulación exacta, pero necesita estar sin nada. Bueno, mi intervención es para solicitarte, compañero, realmente muy bonita tu posición, me gustó muchísimo y creo que nos ha tratado de muchas dudas o de estas curiosidades que hemos tenido. Yo sé que es un tema muy amplio y te felicito. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Jaime Alvarado. Como ustedes ven, este tratamiento de radioterapia es importante y recuerden que aquí en Solca somos los pioneros de las nuevas técnicas y tecnologías que cuenta la institución, razón por la cual es importante como colaboradores, como enfermeros y enfermeras de la institución, estar capacitados y también averiguar de cada una de estas nuevas tecnologías que cuenta nuestro hospital. Gracias por la participación, gracias doctora también Jaramillo, gracias Jaime. Como dijo la licenciada Lupita, muy buena la charla, son cosas nuevas que debemos cada día estar aprendiendo. A continuación recuerden que tenemos que socializar los protocolos. Muchas gracias.